Comenzó la grabación. Bueno, vamos a continuar con el estudio de conceptos de Katsuki Cosmos. Estamos en el capítulo 12, la evolución sobre la Tierra, y el subtítulo, influencia de Marte. En la parte del período terrestre que precedió a la separación de los sexos, como ya sabemos, fue en la época lemúrica. Durante las 3 revoluciones y media que mediaron entre el tiempo en que fue diferenciado Marte y el principio de la época lemúrica, Marte viajaba en una órbita diferente de la actual, y su aura, esa parte de sus vehículos más sutiles que se extienden más allá del planeta denso, impregnó el cuerpo del planeta central y polarizó el hierro de su interior. Como el hierro es esencial para la producción de sangre caliente y roja, todas las criaturas tenían sangre fría, o mejor dicho, todas las partes fluidas del cuerpo no eran más calientes que la atmósfera que las rodeaba. Cuando la Tierra... Sí, adelante. Cuando la Tierra fue liberada del Sol central, este acontecimiento cambió las órbitas de los planetas, y así la influencia de Marte sobre el hierro de la Tierra fue minimizada. El espíritu planetario de Marte finalmente retiró el resto de esta influencia, y aunque los cuerpos de deseos de la Tierra y Marte aún se interpenetran, el poder dinámico de Marte sobre el hierro, que es un metal marciano, ha cesado y el hierro se ha hecho asequible para ser usado en nuestro planeta. El hierro es, en realidad, la base de la existencia separada. Sin él, la sangre roja, productora de calor, sería una imposibilidad y el ego no tendría asidero en el cuerpo. Cuando se desarrolló la sangre roja en la última parte de la época lemúrica, el cuerpo se enderezó y llegó el tiempo en el que el ego pudo comenzar a morar dentro de él y controlarlo. Mas el morar dentro no es el fin y la meta de la evolución, es simplemente un medio por el cual el ego puede expresarse mejor a través de su instrumento, a fin de manifestarse en el mundo físico. A tal fin debía construir y perfeccionar los órganos de los sentidos, la laringe y sobre todo el cerebro. Durante Vamos a detenernos un momentito para darnos cuenta de cómo es este proceso evolutivo, el proceso en el cual el espíritu va desarrollando su potencial, también va reactivando, en el caso de nuestra oleada de vida, las actividades y las potencias que tenía desarrolladas en periodos anteriores, y lo va haciendo en primera instancia desde afuera, como también estaba el espíritu en los periodos anteriores. Estaba fuera del cuerpo, conectado naturalmente por lo que actualmente vendría a ser el cordón plateado, pero nunca estaba interpenetrándolo desde adentro. El proceso ha venido llevando a que el espíritu esté interpenetrando el cuerpo mientras estamos despiertos, en estado de vigilia, porque ya sabemos que cada vez que dormimos sale el triple espíritu con los vehículos superiores, dejando el cuerpo denso y el cuerpo vital en el lecho. Entonces, quiere decir que tampoco se puede estar permanentemente dentro del cuerpo, por lo menos en nuestra condición evolutiva actual. Y todavía falta una etapa de proceso en el que tenemos que conseguir centrarnos bien en el interior. Hay todo un trabajo que depende, que viene a ser como un ajuste fino, que se va dando en la medida que se van desarrollando el cuerpo del alma por medio del servicio
y las obras de amor y de amor altruista. Eso va produciendo el efecto de que el espíritu se va centrando cada vez más en el interior y va desarrollando más el poder espiritual, ese poder al que aspiran mucha gente, pero que hay que pasar por todo este proceso para poder acceder a él, y no se puede acceder de otra manera. Entonces tenemos que darnos cuenta también, por ejemplo, que las unidades de vida que han empezado después que nosotros, animales, vegetales, etcétera, no están completamente dentro de sus cuerpos. Sí están interpenetrando en parte, pero es esa misma condición también la que les permite de forma pasiva, de forma negativa, no en el sentido peyorativo, sino que son receptores naturales de percibir en lo que sucede en estados vibratorios que no son el físico, en otras dimensiones. Nosotros cuando estemos completando este proceso de centrarnos en el interior de nuestros cuerpos, vamos a ir conquistando, en la medida que nos aboquemos a ello, la percepción en los mundos invisibles, pero ya con un estado de conciencia de vigilia que nunca vamos a perder. Vamos a seguir sobreedificando encima de esto, pero ya con la condición de estar participando conscientemente en el proceso que está planificado por Dios, que está sustentado por las aliadas de vida que nos vienen cuidando y guiando. Bueno, eso nomás. Adelante. Durante la primera parte de la época hiperbórea, mientras la Tierra aún estaba unida al Sol, las fuerzas solares proveían al hombre de todo el sustento que necesitaba y él inconscientemente irradiaba el excedente con fines de propagación. Cuando el ego entró en posesión de sus vehículos, se hizo necesario usar parte de esta fuerza para la construcción del cerebro y la laringe. Esta última fue originalmente parte del órgano creador. La laringe fue construida mientras el cuerpo denso estaba aún doblado en la forma abolsada que ya se describió, que es aún la forma del embrión humano. A medida que el cuerpo denso se fue enderezando y se hizo erecto, parte del órgano creador permaneció con la parte superior de este, y más tarde se transformó en la laringe. De esta forma, la fuerza creadora dual, que hasta entonces había trabajado en una sola dirección con el propósito de crear otro ser, fue dividida. Una parte fue dirigida hacia arriba para construir el cerebro y la laringe, por medio de los cuales el ego iba a ser capaz de pensar y comunicar pensamientos a otros seres. Como resultado de este cambio, en cada individuo estaba disponible solo una parte de la fuerza esencial para la creación de otro ser. De ahí que fue necesario que cada uno buscara cooperación de otro que poseyera la parte de la fuerza procreadora que a él le faltaba. De esta forma, la entidad evolucionante obtuvo la conciencia cerebral del mundo externo a costa de la mitad de su poder creador. Antes de ese tiempo, usaba dentro de sí ambas partes de ese poder para exteriorizar a otro ser. Sin embargo, como resultado de esa modificación, ha desarrollado el poder de crear y expresar pensamientos. Por lo tanto, antes era un creador, solo en el mundo físico. Desde entonces se ha hecho capaz de crear en los tres mundos. Bueno, y desde este punto de vista de la capacidad de creación del ser humano, naturalmente que no estamos hablando de algo que tenga una condición esencial de crear desde la nada. Desde la nada no se crea nada.
sino que es poder desarrollar físicamente, cambiando lo que actúa fundamentalmente en el mundo físico, la región química, que es la forma. Dándole forma a la materia de la región química del mundo físico, se pueden construir la diversidad de cosas que vemos a nuestro alrededor, desde casas, habitación, instrumentos musicales, instrumentos de cocina, etc. Eso es aprovechando los materiales adecuados y dándole la forma correcta. Pero también podemos crear en el mundo del pensamiento y en el mundo del deseo. Tenemos esta capacidad. No solo somos receptores de formas de pensamiento y formas de deseo que son emitidas por las jerarquías, como lo éramos hasta este tiempo que nos señala Mike Painter. Éramos receptores, fluía a través de nosotros, pero no teníamos un órgano por medio de los cuales poder desarrollar una emisión. El hecho de que podemos emitir formas de pensamiento, formas de deseo, nos vuelve unos simples aprendices. Estamos dando los primeros pasos en la generación de pensamientos y de deseos. Y por eso es que se nos toleran muchos errores que vamos cometiendo, distorsiones que vamos generando alrededor de nosotros, porque también vamos encontrando la forma de emitir pensamientos que estén ajustados a la verdad, que sean lo más luminosos y precisos posible. Lo mismo en cuanto a los deseos y los sentimientos que expresan por medio del cuerpo del deseo. Entonces, sabiendo que la ley universal es que todo lo malo que nosotros podamos generar se va a purificar, se va a limpiar, se va a disolver cada vez que pasemos por el purgatorio o cada vez que hagamos un mini purgatorio sentido y sincero en el ejercicio de retrospección. Eso se purifica, se limpia. También se genera conciencia para no volver a caer en la misma clase de error. Entonces, por más que en alguna etapa pueda predominar el mal por encima del bien, el bien se va acumulando, en cambio el mal se va limpiando todas las veces que sea necesaria hasta que el bien ya pueda estar sobrepasando a ese mal y pueda utilizarse de una forma mucho más aguda y profunda para ya definitivamente cumplir con la propuesta de Cristo de que seamos perfectos como nuestro Padre es perfecto en los cielos. Y esa perfección no responde a seguir esquemas rígidos preestablecidos, no son recetas preestablecidas, sino que la perfección surge de estar siempre respondiendo a través de la inteligencia que procede del amor altruista. Después, con respecto a la forma que teníamos en la época lemúrica, y como Maihender nos señala que es la misma forma que tiene el embrión humano en una determinada etapa, nos da pie para que recordemos que cada vez que viene un nuevo ser humano al mundo, en el proceso desde la concepción, se empieza a hacer la recapitulación de todo el proceso que se ha hecho en el periodo de Saturno, en el periodo solar y en el periodo lunar. Estos son recapitulaciones dentro de recapitulación. Sabemos que la última recapitulación del periodo de Saturno se ha hecho en el periodo, en la época polar. Después en la hiperbórica recapitulamos el periodo solar, en la lemúrica recapitulamos el periodo lunar, y en la época atlante hacemos el trabajo original de esta vida. Pero también hay estas mini recapitulaciones. Cada vez que venimos a un proceso de renacimiento, hacemos todo este proceso de recapitulación.
pero evidentemente vemos que se hace, por más que es un tiempo enorme el que ha transcurrido desde el principio, desde el periodo de Saturno, eso se hace en un muy breve lapso de tiempo comparado con el resto de la vida. En 9 meses estamos preparados para poder terminar de hacer las recapitulaciones que se hacen en los primeros 21 años de vida, que son los últimos ajustes. Se van dando los distintos nacimientos de los cuerpos. El cuerpo denso nace cuando se sale de la matriz, pero el vital nace alrededor de los 7, el cuerpo de deseos nace alrededor de los 14, y alrededor de los 21 nace la mente, y un poco después de los 21 pasamos a hacer el trabajo original, porque desde los 21, vamos a suponer hasta los 23, estamos recapitulando también lo que hemos hecho con la mente en la última vida. Y recién a partir de que terminamos de hacer esa recapitulación, interactuando con algunos procesos un poco originales, ahí recién estamos abriendo el camino nuevo que naturalmente está condicionado por todas las tendencias que hemos desarrollado en vidas anteriores y por la conciencia que se ha generado después de nuestro pasaje por el purgatorio, conciencia de los errores, y también por la conciencia y la virtud que se ha asimilado a través del pasaje por el primer cielo. Bueno, eso fue un breve repaso de cómo es el plan divino en lo que respecta a estos asuntos. Y Heindel nos sigue diciendo, las razas y sus guías. Antes de considerar en detalle la evolución de los lemures, cuando dice lemures, nuestra oleada de vida en la época lemúrica, puede ser conveniente dar una ojeada general a las razas y sus guías. Algunas valiosas obras sobre ocultismo que han expuesto ante el público las enseñanzas de la sabiduría occidental contienen, sin embargo, ciertos errores debido a una mala interpretación de las enseñanzas por parte de aquellos que tuvieron la fortuna de recibirlas. Todos los libros no escritos directamente por los hermanos mayores están expuestos a dichos errores. Considerando lo extremadamente intrincado y las muchas complicaciones de este tema, lo asombroso no es que ocurran errores, sino que estos no sean más frecuentes. Por lo tanto, el autor no se toma la libertad de criticar, reconociendo que errores más numerosos y más serios pueden aparecer en esta obra, debido a su propia mala interpretación de las enseñanzas. Él simplemente expone en los siguientes párrafos lo que ha recibido, lo que demuestra cómo pueden conciliarse las diferentes y aparentemente contradictorias enseñanzas de dos obras tan valiosas como La doctrina secreta de H.P. Blavatsky y El budismo esotérico de A.P. Sinners. ¿Quieres seguir, Adrián? Bueno, esa parte de la evolución humana que debe ser cumplida durante la actual estadía de la oleada de vida en nuestra Tierra es divisible en 7 grandes etapas o épocas, pero a estas no puede llamárseles propiamente razas. Nada a lo que pudiera aplicársele este nombre aparece hasta el fin de la época lemúrica. Desde ese entonces se suceden diferentes razas, una tras otra, a través de las épocas Atlante y Aria, y se extenderán ligeramente dentro de la gran sexta época. El número total de razas pasadas, presentes y futuras en nuestro esquema de evolución son 16. Una al final de la época lemúrica, 7 durante la época Atlante, 7 más en nuestra actual época Aria y una al principio de la sexta época. Después de eso no habrá nada que pueda llamarse con propiedad una raza.
un pequeño apartado cuando Michael señaló que había interpretaciones que no eran acertadas. Se estaba refiriendo a que se habla de la raza Atlante, o así como se habla de la raza lemúrica, se habla de la raza Atlante, y no hubo una sola raza en la época atlántica. Hubo distintas razas que se desplegaron dentro de la época atlántica. Esa es la diferencia que me parece que están señalando Michael. Adelante, sí. Una pregunta, por lo que se entiende acá, entonces después de la sexta raza, ya todos vamos a ser solo una raza, no va a haber más división, solamente, o igual va a haber alguna división. Bueno, no sé si se puede saber, pero digo. Claro, el asunto es así. Lo que parecería, voy a plantear una hipótesis posible. En primer lugar, todas las razas que se despliegan en nuestra época aria van a confluir en una sexta raza. Después también va a haber una séptima raza, pero de breve duración, procedente de los eslavos. Pero esta sexta raza va a ser la que va a inaugurar la sexta época, que es la Nueva Galilea, y allí se van a ir incorporando, al principio van a ir coexistiendo algunos remanentes de algunos que todavía no alcanzaron esa condición de la sexta raza, y pero todos van a llegar a esa nueva condición de haber desarrollado el cuerpo del alma. Y cuando decimos todos, tenemos que plantearnos la hipótesis de que puede ser que algunos queden rezagados y se produzca allí una especie de separación, tal como se separaron los espíritus de Lucifer de los ángeles de Jehová. Los espíritus de Lucifer se rezagaron en relación con los ángeles de Jehová y quedaron de alguna forma en un estado intermedio entre la oleada angélica y la oleada humana. Entonces puede ser que ahí en esa instancia haya algunos que no logren desarrollar el cuerpo del alma de forma madura y puede ser que ya a partir de allí se vaya dando una separación. Einstein no lo dice, pero sí sabemos que ya en el próximo periodo, después de terminar las 3 revoluciones y media que quedan dentro del periodo terrestre y en el periodo de Júpiter, va a haber bien definidamente 2 clases de seres humanos, uno que ya no van a tener ni la más mínima sombra de oscuridad y otros que no van a tener la parte luminosa positiva desarrollada, pero que igualmente van a ser redimidos. Pero como en la naturaleza las cosas no pasan súbitamente sin que haya todo un proceso detrás, tenemos que pensar que posiblemente toda esa separación se vaya procesando en este periodo terrestre. Y quizá en el pasaje de nuestra época aria a la época a la Nueva Galilea, que es la que nos va a suceder. Pero lo interesante es ver cómo todas las diferencias raciales que se han venido dando, debido al que algunos van un poco más adelante que otros y se va abriendo camino de distinta manera, todas esas diferencias van a quedar completamente zanjadas, porque para Dios no es importante que quién llegue primero o si uno se rezaga un poquito. Lo que importa es que se cumpla el proceso y que todos queden con el mismo estado de obrar, motivados por el amor que vaya a estar escrito en el corazón de los seres humanos. Así que si miramos todo el proceso que
que hemos pasado y leemos este pasaje que nos dice Mike Heindel, vemos como ha pasado la época lemúrica. En esa época hubo una sola raza que se denomina raza lemúrica, que es la que se diferencia del resto de la oleada de vida, porque es la que puede adquirir la condición de recibir el espíritu humano en la parte superior del cuerpo de deseo. Y ahí ya se empieza a establecer una diferencia. No es una diferencia arbitraria, sino que es gracias a que algunos individuos de nuestra oleada de vida tenían un asidero para el espíritu humano y otros no. Esa era la parte superior del cuerpo de deseo. Después, en la época atlántica, se desarrollan 7 razas que todos hemos pasado por ellas, y después en la época aria se han desarrollado 5 razas. Se está gestando la 6ª raza, como ya dijimos, de los eslavos. Durante un breve tiempo se producirá una 7ª, pero después de eso todo confluye en la única raza que va a haber en la Nueva Galilea. Y eso nos demuestra que las diferencias y todo lo que hace el ser humano para motivado por la vanidad o también por la manipulación de quienes quieren fortalecer las diferencias entre los seres humanos y generar odio, vaya a saber para qué, para dominar o lo que sea. Todo eso se va a desvanecer y tiene que irse desvaneciendo a partir del reconocimiento interior de la hermandad que tenemos con todos los seres humanos, y que los que están en peor condición de todos son aquellos que están queriendo imponer su voluntad egoísta a otros, y también aquellos que se someten a la voluntad que no es la voluntad de Dios. Entonces tenemos que desarrollar desde nuestro interior las convicciones que nos lleven a conductas que sean comprensivas de todos los seres humanos, y también que defendamos la integridad de nuestra vida. Así que sí, así es, una sola raza que va a desplegar en la 6ª época, en la Nueva Galilea. Gracias. Seguimos. Las razas no existieron en los periodos que precedieron al periodo terrestre y no existirán en los que le seguirán. Es solo aquí, en el mismo nadir de la existencia material, que la diferencia es tan grande entre hombre y hombre como para justificar la separación en razas. Los guías inmediatos de la humanidad, entre paréntesis, aparte de las jerarquías creadoras, que han ayudado al hombre a dar sus primeros pasos tan valiantes en la evolución, luego que la involución lo hubiera provisto de sus vehículos, fueron seres mucho más avanzados que el hombre dentro del sendero de la evolución. Ellos vinieron en esta misión de amor de los 2 planetas ubicados entre la Tierra y el Sol, Venus y Mercurio. Los seres que habitan Venus y Mercurio no son tan adelantados como aquellos cuyo actual campo de evolución es nuestro Sol, pero son mucho más avanzados que nuestra humanidad. Por lo tanto, permanecieron algún tiempo más en la masa central que los habitantes de la Tierra, mas en cierto punto de su evolución exigió campos separados, así que ambos planetas fueron expelidos, Venus primero y Mercurio después. A cada uno se le dio una proximidad a la orbe central que le aseguraba la intensidad vibratoria necesaria para su evolución. Los habitantes de Mercurio son los más avanzados, de ahí que estén más cercanos al Sol. Algunos habitantes de cada planeta fueron enviados a la Tierra para ayudar a la naciente humanidad y son conocidos por los científicos ocultistas como los señores de Venus y los señores de Mercurio, entre comillas.
Los señores de Venus fueron los guías de las masas de nuestro pueblo. Eran seres inferiores de la evolución de Venus, que aparecieron entre los hombres y fueron conocidos como mensajeros de los dioses. Ellos dirigieron y guiaron a nuestra humanidad para su bien paso a paso. No hubo rebeliones contra su autoridad, porque el hombre aún no había desarrollado una voluntad independiente. Ellos lo guiaron para llevarlo a la etapa en que fuera capaz de manifestar voluntad y juicio, hasta que él estuviera en condiciones de guiarse a sí mismo. Se sabía que estos mensajeros estaban en comunión con los dioses. Se les tenía gran reverencia y sus mandatos eran obedecidos sin discusión. Cuando bajo la instrucción de estos seres la humanidad hubo alcanzado una cierta etapa de progreso, los más avanzados fueron colocados bajo la guía de los señores de Mercurio, que los iniciaron en las elevadas verdades con el propósito de hacer de ellos guías del pueblo. Estos iniciados fueron entonces exaltados a la dignidad de reyes y fueron los fundadores de las dinastías de regentes divinos, que ciertamente fueron reyes por la gracia de Dios, es decir, por la gracia de los señores de Venus y Mercurio, que eran como dioses para la infante humanidad. Ellos guiaron e instruyeron a los reyes para el bien del pueblo y no para autoengrandecimiento o para arrogarse derechos a su expensa. En ese tiempo... Entonces, vemos como en aquel lejano pasado, la humanidad necesitaba, como necesitó durante todo su proceso de involución y evolución, una guía externa. Se utiliza a los señores de Venus, que nos dice Mike Heindel, que son inferiores dentro de nuestra oleada de vida, que si bien podemos pensar que estamos en planetas diferentes originariamente, pero al principio, en el periodo de Saturno, empezamos todos juntos, estos señores de Mercurio y también los señores de Venus, otros, y posiblemente otros que están expresándose en otros planetas, todos empezamos juntos. Se fue procesando una separación en la medida de la capacidad interna de cada una de estas chispas divinas que somos, de poder irse adaptando a las condiciones del plan divino. Entonces, estos señores de Venus son todos más evolucionados que la humanidad que se expresa en nuestra vida de vida, que se expresa en la Tierra. Y por eso que se los utiliza, aunque son inferiores, están rezagados en relación con el resto de los señores de Venus. Ellos nos brindan el servicio a nosotros de guiarnos para que, como dice Mike Heindel, desarrollemos la voluntad y el juicio, para que podamos dirigirnos desde nuestro propio interior. Acá también hay un asunto fundamental en el proceso evolutivo, que aprendamos a dirigirnos desde el interior. Es casi posible no cometer errores, equivocaciones, pero el que sigue una conducta que se fundamenta en sus convicciones es el que más rápidamente va a encontrar qué defectos tenían esas convicciones, qué falta de desarrollo tenían. Y entonces también va más rápidamente a superar esas deficiencias y va a desarrollarse más rápidamente.
que en definitiva lo que se anuncia en el Antiguo Testamento en innumerables ocasiones, de que al final de los tiempos, es decir, al final de este ciclo que estamos viviendo, la ley de Dios va a estar escrita en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras entrañas, es precisamente eso. Estamos en el proceso de que todo eso se vaya escribiendo y para eso tenemos que participar siguiendo nuestras convicciones y a veces enfrentándonos también con la resistencia de nuestra naturaleza inferior que está habituada a la conducta de seguir lo que todo el mundo hace. Y eso no es un asunto a menospreciar, no es un asunto fácil. Por eso que siempre se requiere reflexión, pedir discernimiento para poder uno llegar a ser fiel a lo que uno entiende que es lo correcto sin generar perturbación o generando una mínima posible. Bueno, entonces nos termina diciendo con respecto a esto Mike Handel, en este tiempo un regente tenía la misión sagrada de educar y ayudar a su pueblo, de aliviar y promover la equidad y el bienestar. Tenía la luz de Dios para darle sabiduría y guiar su juicio. De ahí que mientras reinaron esos reyes hubo prosperidad general y esa fue realmente una edad de oro. Con todo, siguiendo la evolución del hombre en detalle, veremos que la actual fase o periodo de desarrollo, aunque no puede ser llamada una edad de oro, sino en sentido material, sin embargo es necesaria a fin de llevar al hombre al punto en que será capaz de regirse a sí mismo, pues el autodominio es el fin y la meta de toda regencia. Ningún hombre puede permanecer a salvo ingobernado si no ha aprendido a gobernarse a sí mismo. Y en la actual etapa de desarrollo, esa es la más dura tarea que puede darse. Es fácil ordenar a otros, pero es duro forzarse a uno mismo a la obediencia. Y todos los que hacemos el ejercicio de retrospección nos podemos dar cuenta de que la gran verdad que nos dice Mike Handel a partir de lo difícil es que es transformar un hábito, una conducta que ha venido siendo normal en nosotros cuando descubrimos que no queremos mantener esa conducta y nos proponemos transformar. Entonces, acá vemos este proceso de llegar al autodominio, que no es un autodominio ajeno a Dios, sino que todo lo contrario, es que vamos a estar en plena sintonía, en plena comunión con la fuente que procede divina, de Dios, y entonces va a poder obrar a través de nuestro espíritu de una forma fluida. Estamos todavía en una etapa de guerra entre el yo superior y la naturaleza inferior, pero ese es el propósito. Entonces, cuando Mike Handel nos dice que en primera instancia estos guías eran designados por orden divina, es decir, por medio de las jerarquías todavía superiores, y siempre tuvieron este propósito de orientarnos de forma saludable para que podamos ir desplegando las condiciones internas que propicien este autodominio que se va a lograr. Tenemos que darnos cuenta de que esta condición de reyes por designio divino actualmente ha llegado a ser una sombra distorsionada, porque todavía hay gente que está autoconvencida, aunque no lo exprese externamente, de que su condición de nobleza mundana y de pertenecer a linajes especiales procede de Dios. Lo que en un tiempo es correcto,
en la medida que va pasando el tiempo y se van procesando las transformaciones adecuadas, llega a ser completamente incorrecto. Pero también en este tiempo, la gente que tiene esta clase de linajes, que son castas de gente que entre la nobleza llegan a casarse para ser reyes, o también en el nivel de los políticos, porque podemos ver como que hay familias que generación tras generación van participando de la política. Algunos se les van sumando, otros van saliendo, pero hay esta reproducción de este linaje. Tenemos que saber que en la carta de San Pedro se nos dice que nosotros somos linaje de Dios, todos. Y nos dice que todos somos piedras vivas del templo vivo de Dios. Eso tiene que servirnos de estímulo para darnos cuenta que la autoridad que nosotros tenemos que seguir es la autoridad de Dios. Y para eso tenemos que desarrollar el discernimiento, la sabiduría, el principio de amor al bien y a la verdad, que nos permita llegar a captar cuál es esta voluntad de Dios que uno tiene que seguir. Y ahí en ese proceso es en el que estamos, sufriendo cuando nos equivocamos y con alegría cuando acertamos y vemos que estamos haciendo el bien y estamos produciendo buenos efectos. Bueno, creo que podemos dejar la influencia de Mercurio, que vendría a ser la influencia de los señores Mercurio, más específicamente, para la semana que viene, ¿sí? Bueno, bien, quedamos así. Bueno, muchas gracias por la clase. Bueno. Nos vemos el jueves, si Dios quiere. Bueno. Gracias por la concurrencia. Muchas gracias. Que anden bien. Chau, chau. Muchas gracias. Chau. Gracias.